Esta es la continuación del estudio sobre las preguntas sobre lenguas. Esta segunda lección tiene que ver principalmente con un estudio detenido de 1 Corintios capítulo 14. Este capítulo dice que si alguien habla en lenguas, debe haber intérprete. ¿Por qué, pues, no dice Hechos 2? Cuando los apóstoles el día de Pentecostés hablaron en lenguas, ¿por qué no dice nada de intérpretes? Bueno, en Hechos 2 no había necesidad de intérpretes porque los apóstoles hablaron en lenguas conocidas por los oyentes. La gente dijo, ¿cómo es que esos galileos pueden hablar la lengua en la que hemos nacido? Ellos entendían, porque no había necesidad de intérprete. En Corinto no fue así. Los miembros recibieron el don de hablar en lenguas o idiomas, pero en la iglesia de Corinto no había gente que hablara esos idiomas. Por eso era necesario tener intérprete. En los dos casos era importante que los oyentes entendieran. Este es el énfasis a través de este capítulo, que la gente, que todos, los miembros y los visitantes, que todos entendieran. En Hechos 2, del 6 al 11, indica claramente que la gente de varias naciones que ellos entendieron a los apóstoles, pero en Corinto los hermanos no podían entender los idiomas ajenos sin intérprete. Ahora, otra pregunta. ¿Podía entender la lengua el que la hablaba? Esta pregunta se hace porque en el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Al decir Pablo que nadie le entiende, no afirma que nadie en el mundo, desde luego. Nadie en el mundo entiende el idioma que habla, porque en el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero en la iglesia de Corinto nadie le entiende porque nadie sabía el idioma hablado. Por eso, para ellos, hablan misterios. El que habla en lenguas entendió, porque el versículo 4 dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Todo el capítulo afirma que debe haber edificación y que la edificación dependía del entendimiento. Si no había entendimiento, tampoco había edificación. Por lo tanto, si el que hablaba en lengua recibió edificación, fue porque entendió lo que estaba diciendo. No era cuestión, pues, del entendimiento del que hablaba en lengua, porque él podía hablar para sí mismo y para Dios. Versículo 28. Sin embargo, Pablo quería que toda la iglesia recibiera edificación y no solamente el que hablaba en lenguas. Muy bien, otra pregunta. Si el que hablaba en lengua entendía la lengua, ¿por qué no podía él mismo interpretar la lengua? ¿Por qué había necesidad de intérprete? Primero, a los Corintios 14:5 parece indicar que era posible que el que hablara en lengua también tuviera el don de interpretar. En ese caso, si el mismo individuo tenía los dos dones, bien podía interpretar, pero no podía interpretar la lengua simplemente por entenderla él mismo.
porque era revelación de Dios y requería la interpretación inspirada. Era don de Dios. Era don de Dios y tenía que ser interpretada así con inspiración. Ahora, primero a los Corintios capítulo 2, del 11 al 14, enseña claramente que el Espíritu Santo enseña las palabras mismas. Las palabras mismas y no solamente los pensamientos. Eso es lo que llamamos inspiración verbal. Es muy importante. Porque la gente que habla de que la inspiración era nada más del pensamiento, ellos toman libertades y dan explicaciones de aquellos pensamientos, pero eso se evita. Los pensamientos fueron expresados en palabras. Es la inspiración verbal. Esto es muy, muy importante. Ahora, otra pregunta. Enseña primero a los Corintios 14:13 que se recibió el don de lenguas por medio de la oración. Dice el texto, bueno, el texto parece indicar esto, porque Pablo dice, por lo cual el que habla en lengua pida en oración poder interpretarla. Sin embargo, Hechos 8, del 6 al 18, revela que aunque Felipe pudiera hacer milagros, él no podía impartir el don del Espíritu Santo a otros. Solamente los apóstoles tenían este poder. Y los apóstoles podían imponer las manos para impartir estos dones del Espíritu Santo. No hay texto alguno, a menos que sea del versículo 13, que enseñe que los dones se hayan recibido por medio de la oración. La Biblia de las Américas dice, pida en oración para que pueda interpretar. La Biblia de las Américas, esa es la traducción correcta. Explica, pero es una explicación necesaria, es adecuada y necesaria para entender lo que Pablo dice y para evitar confusión. Pida en oración para que pueda interpretar. Exactamente es lo que Pablo está diciendo. Para poder entender este texto, mucho depende de la conjunción hina, que significa que, o para qué, o con el intento de, o a fin de qué. Así es que lo que estamos diciendo y lo que dice la Biblia de las Américas es completamente correcto. Porque estas son las varias traducciones de la palabra hina. Ahora, la explicación de este versículo 13 se encuentra en el contexto. Está conectado con los versículos que siguen con la palabra porque. Porque lo que Pablo dice en el verso 13 es el principio de lo que dice hasta el versículo 17. Es obvio que en este texto, en los versículos del 14 al 17, es obvio que Pablo habla de orar en lengua y es razonable concluir, ya que estos versículos se conectan con el verbo 13, con la palabra porque, que el orar del versículo 13 también significa orar en lengua. Orar en lengua. No sería lógico hablar de la oración ordinaria en el versículo 13, hablar de la oración en lengua en verso 14 y conectar los dos pensamientos con la palabra porque. En realidad, comenzando con el versículo 14, Pablo confirma la necesidad de lo que exhorta en el versículo 13. En los versículos 14 al 17, Pablo explica lo que había dicho en el
versículo 13. Es decir, que el hermano que oraba con el Espíritu tenía el don de hablar, de orar, o sea, orar en lengua, y luego oraba con el entendimiento, o sea, interpretarla para que la gente entendiera. Esto obedece lo que Pablo requiere en el versículo 13, que orara de esa manera, de esa manera de orar con interpretación, con el propósito de ser entendido para poder edificar. Por lo tanto, en verso 13, Pablo dice al hermano que ora cómo y de qué manera debería orar, y luego inmediatamente en los versículos del 14 al 16, él ilustra el mandamiento para que se entienda claramente. Muy bien, otra pregunta. Si los carismáticos no hablan en lenguas, ¿qué hablan? Las lenguas habladas por los cristianos del primer siglo terminaron. Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 13, del 8 al 10, que cesarían las profecías y lenguas porque en parte conocemos, en el tiempo de los dones de hablar en lenguas y de interpretar lenguas y profecías y todo, que dice que cesarían las profecías y lenguas, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y lástima que la palabra traducida perfecto, lástima que no tradujeran completo para tener la aplicación o el contraste con el conocer en parte y luego conocer en totalidad. Al decir perfecto, la gente erróneamente brinca a Cristo. Cuando venga el perfecto, Cristo, pero no dice el perfecto, dice lo perfecto y debe ser lo completo. La palabra que Pablo usa se puede traducir completo. Se puede, en muchos textos se traduce completo. Pero aquí debería ser completo en lugar de perfecto para eliminar esa confusión. Entonces, al venir lo completo, en cuanto él está hablando de la revelación, que ahora conocemos en parte. No tenían, como nosotros, el completo Nuevo Testamento, hasta terminar Apocalipsis, el apóstol Juan. Entonces, lo que es en parte, los dones iban a terminar cuando se completara la revelación de la Biblia. Pero algunos dicen, hablar en lenguas hoy en día, dicen que pueden, y se atreven a llamarse pentecostales porque creen y dicen que están repitiendo o duplicando lo que pasó el día de Pentecostés. Pero lo que hacen estas iglesias no tiene nada que ver con lo que sucedió el día de Pentecostés. Y es un insulto, es insultar la Biblia, decir que la práctica de los carismáticos corresponde a lo que pasó en el día de Pentecostés con los apóstoles. Nada que ver, no hay nada, no tienen nada en común. Lo que hablan los carismáticos es pura insensatez, ni son palabras. Pero estamos hablando de idiomas, de lenguas en las que la gente había nacido. Y es muy importante este punto. Hechos 2:2 dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Es decir, de repente vino el Espíritu Santo y los apóstoles empezaron de una vez a hablar en lenguas. Hoy en día, en las iglesias pentecostales, nunca se oye tal cosa,
no hay tal fenómeno como de un viento recio, y la gente no empieza de repente a hablar en lenguas, sino pues, comienzan a hacer sonidos, sonidos curiosos, sonidos místicos, estáticos, o lo que ellos las quieran llamar, pero no tienen nada en común con lo que pasó el día de Pentecostés. Porque la gente hoy en día, no hay nadie que de repente comience a hablar en un idioma que nunca había estudiado. Eso no sucede hoy en día. Muy bien, entonces, en Hechos 2:2, el ruido vino del cielo, pero hoy en día no es que alguien venga del cielo. Más bien, hoy en día, en las iglesias pentecostales, el ruido viene de los instrumentos de música y de las gargantas del pueblo. En Hechos 12, versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Quién ha visto este fenómeno en las iglesias pentecostales? Que dicen hablar en lenguas hoy en día. No ha habido y no habrá. En Hechos 2, del 4 al 12, es muy obvio que los apóstoles hablaron los idiomas o dialectos de los judíos de unas 15 naciones. Esto simplemente no ocurre hoy en día en ninguna iglesia de los hombres, ninguna. Y desde luego en la iglesia de Cristo, nadie hace tal profesión, porque sabemos que profecías y lenguas y sanidades, esos dones terminaron, de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Muy bien, entonces los pentecostales modernos hablan mucho de intérpretes de lenguas, pero no había intérpretes para los apóstoles el día de Pentecostés. Hablan mucho de pentecostales y hay tanta diferencia, tanto contraste. Había intérpretes en la iglesia de Corinto porque hablaron en lenguas en una congregación en la que no se entendían los idiomas. No había en la iglesia en Corinto gente que entendieran los idiomas que los miembros hablaron, los que tenían los dones de lengua. Es completamente diferente del día de Pentecostés. El día de Pentecostés eran idiomas que la gente presente, la gente que estaba en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, eran idiomas en los que hemos nacido. Es como el español, inglés, alemán, francés, idiomas. Muy importante mencionar que los que dicen que hablar en lenguas hoy en día, ellos no se identifican como corintios. Ellos dicen pentecostales, y la diferencia es muy grande. Aún en el primer siglo no se repitió el fenómeno de Pentecostés. Era único. Este fenómeno no ocurrió en Hechos 10 ni en Hechos 19. El punto es que este estudio tiene que ver con iglesias que se llaman pentecostales y creen que hacen lo que se hizo en ese famoso día. Estos grupos están pero muy equivocados, porque continuamente piden las manifestaciones de Pentecostés cuando deben concentrarse en seguir las enseñanzas entregadas en ese día. Recordemos que ni siquiera en el primer siglo se repitió el fenómeno de Pentecostés, aún durante el tiempo de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo se explica, pues, el fenómeno que se observa
en estas iglesias pentecostales. No es milagro en ningún sentido, sino lo que ellos hagan es algo estudiado, algo practicado, algo que hayan aprendido. Ellos tienen que aprender estos sonidos extáticos, estos sonidos misteriosos, tienen que aprenderlos, aunque no son palabras. No son palabras. No. Es puro bosteceo, es pura confusión. Y dicen que son lenguas. Ellos están insultando la Biblia de principio a fin. Es increíble cómo pueden ser tan atrevidos de abusar tanto las escrituras. Es una experiencia emocional. Tiene que ver con la psicología. Se da rienda suelta a las emociones. Es una experiencia de liberación porque están liberando las tensiones y las inhibiciones y ya no quieren razonar. No quieren estudiar con cuidado la palabra de Dios, porque para ellos su experiencia es más importante que lo que la Biblia dice. Ahora, volviendo al principio de la otra lección, y a través de todo este estudio, Jesucristo prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo y que ellos podían hacer señales, echar fuera demonios, sanar enfermos, levantar muertos. Y dice la Biblia en texto tras texto tras texto, era para confirmar la palabra, el propósito. Estos milagros eran señales para confirmar la palabra. Marcos 16, 20, Hechos 14, 3, Hebreos 2, 3 y 4. Entonces, los apóstoles, después de Pentecostés, los apóstoles habían sido bautizados con el Espíritu Santo y ellos podían hacer todos estos dones. Y ellos imponiendo las manos sobre otros, por ejemplo, como Pedro imponiendo las manos sobre Felipe. Pero entonces muchos miembros de la iglesia, muchos tenían los dones. Es muy impresionante leer en 1 Corintios, capítulo 14, cómo Pablo habla prácticamente de que la membresía, cada uno, muchos tenían estos dones. No estamos diciendo que todos, pero mi punto es que había muchos que tenían estos dones, pero esto produjo mucho desorden en la iglesia en Corinto. Y en lugar de ayudar a los incrédulos, los visitantes que no eran miembros, en lugar de ayudarles, ellos creían que los miembros estaban locos. Era un uso muy incorrecto, muy feo de los dones del Espíritu Santo. Y por eso Pablo concluye diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Porque ese desorden, y es precisamente lo que hacen los pentecostales, todos los carismáticos hoy en día. Es puro desorden, es pura confusión, es puro teatro, es todo menos Biblia. Y es completamente torcer la enseñanza sobre las lenguas de Hechos 2 y los otros textos del Nuevo Testamento. Este estudio lo he presentado en estos 2 videos y con todo gusto se lo mando. Si quiere enviarme un email, con todo gusto yo le mando este estudio para que lo puedan leer y estudiar con cuidado. Y si tienen preguntas, yo he hecho 2 videos sobre preguntas, pero si todavía sobran preguntas, con todo gusto yo seguiré estudiando el tema
con cualquier persona sincera. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.